Buen día. En este corto video vamos a hablar de la relación que hay entre el crecimiento exponencial y el juego de la Torre de Hanoi. Para ello, comencemos con una pequeña historia, una pequeña leyenda en torno a por qué se creó el juego. Con ello se involucra al dios Brahma, el cual se dice que bajó a Hanoi, una ciudad de Vietnam, donde se encontraban reunidos unos sacerdotes. El dios Brahma les comentó que tenía una misión, la cual era pasar unos 64 discos similares a los que se ven en esta gráfica, en esta representación, de una columna A a una columna C, apoyándose de una columna en el medio. Para ello les puso unas condiciones y les advirtió que cuando terminaran su trabajo se acabaría el mundo. Esto a los sacerdotes les llamó la atención y les voló la cabeza y no sabían cómo reaccionar, porque habían dos opciones. La primera es que hacían su trabajo y en ese sentido pues verían el fin del mundo y se sentían culpables. La segunda es que no le obedecían al rey Brahma, al dios Brahma, perdón, y ello implicaba algún castigo por parte de al parecer lo que más pesó fue la primera opción y se pusieron manos a la obra. El dios Brahma les puso tres condiciones, a saber, que todos los discos deben quedar en la última torre, es decir, pasar todos estos discos a esta torre. Esta solo servirá de apoyo. La segunda condición, solo se puede mover un disco por turno, esto es, se puede mover el disco de arriba. Si yo tomo este disco lo puedo poner en esta torre o en esta torre, eso es un movimiento. La tercera condición dice que nunca se puede ubicar un disco de mayor tamaño sobre uno de menor tamaño. Esto es, si yo tomo este disco pequeño, lo ubico en esta segunda torre, este disco grande sí o sí tiene que ir en la tercera torre, porque no puede quedar sobre este pequeño. Con base en esas tres condiciones, les propongo que en el enlace que les adjunto intenten resolver el juego, resolver los niveles y además generen su propia estrategia que les permita, además de solucionar el juego, hacerlo intentando hacerlo en la menor cantidad de movimientos posibles. Para ello ponen pausar video y lo renuevan cuando se sientan listos para ver una posibilidad. En este momento les voy a proponer la solución que a mí se me ocurre, o el algoritmo que a mí se me ocurre para resolver los acertijos, los problemas en la menor cantidad de movimientos posibles, apoyándome este software que además nos va a permitir conocer esta cantidad y comprobar. En particular, lo que vamos a notar o lo que voy a notar es si la cantidad de discos es par o impar. Veamos, en este caso la cantidad de discos es par. Cuando la cantidad de discos es par, el primer disco que veas, ubícalo en la mitad, o sea, en la segunda torre. De tal forma que al hacer un proceso, digamos, simple, sabrás más o menos hacia dónde tienes que ubicar los demás. Ubiquemos tres discos. Ya sabemos entonces que si es par, lo ubicamos el primer bloque acá. Sin embargo, en este caso es impar, lo que nos lleva a ubicar el primer disco en el tercer bloque. Dado que la única posibilidad es acá, nos devolvemos aquí de tal forma que este caiga en su respectivo disco y ya tenemos una gran base para resolver este pequeño acertijo. Vemos que lo hicimos en 7 movimientos. Hagámoslo la última de esta de 4 discos. Como es par, ubicamos el primer disco en la mitad, lo que nos lleva a ubicar esta acá, lo pasamos para allí y de esta forma vemos que tenemos la base o el disco más grande ya en su posición. Y notamos que estos 3 discos se modela o se resuelve de forma análoga a como hicimos el anterior proceso. Esto es, ubicamos los discos de acuerdo a lo que ya habíamos visto anteriormente, lo cual nos permite completar este nivel en la menor cantidad de movimientos posibles. Si te gusta esta estrategia, te invito a que en los simuladores pruebes qué pasa con 5 o con 6 discos. Muy bien. En esta tabla vemos que al lado izquierdo tenemos la cantidad de discos
que podemos utilizar o que vamos a utilizar. Y a la derecha tenemos la mínima cantidad de movimientos que debemos hacer para resolver el acertijo con determinada cantidad de discos. Como vimos ahorita, hicimos el ejercicio con 4 discos y obtuvimos 15 movimientos como mínimo. En este sentido, ya lo que los invito es que de nuevo frenen el video y piensen un patrón que asocien estos números que vemos acá con la cantidad de discos, o que observan ustedes en esto, alguna relación. Ahora bien, teniendo en cuenta la relación que habéis pensado, les propondré la que a mí se me ocurrió y a la que nos permitirá llegar a razonar a partir del crecimiento exponencial. Notemos algo. Si elevo 2 a la 1, da 2, y le resto 1, obtenemos 1. 2 a la 2, y le resto 1. 2 a la 2 es 4, le resto 1, 3. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, que nos da 8. Le resto 1, 7. 2 a la 4 es 16, menos 1, 15. 2 a la 5, 32, menos 1, 31. ¿A qué quiero llegar con ello? A partir de este razonamiento, podemos ver que la función o la situación o la expresión que nos modela en lenguaje matemático la situación planteada anteriormente es 2 a la x, donde x es el número de discos, y le restamos 1. Esta situación la podemos expresar gráficamente. Lo que quiero que hagamos o que notemos en esta gráfica es cómo crece la función. Vean esto. Tenemos un disco y tenemos un solo movimiento. Cuando pasamos a 2 discos, vean dónde vaya la función. Ahora imaginen pasar de 2 discos a 3. Vean que la función ya llega hasta acá. Vean la diferencia que hay entre el crecimiento entre 1 y 2, la diferencia entre 2 y 3. Y algo más interesante todavía, noten que en 10, que es un número relativamente pequeño, la función no la logramos ni siquiera ver en esta gráfica y vemos que ya está más arriba de 100. De esta forma, y como dato muy curioso, tenemos la cantidad de movimientos que tendrán que usar los sacerdotes para que podamos llegar al fin del mundo. Entonces allí viene la pregunta, venga, y ellos lo conseguirán, llegaremos al fin del mundo algún día, si los sacerdotes están en eso, suponiendo que los sacerdotes siguen vivos y están haciendo este proceso todavía. Pues hasta aquí llega la exposición, espero lo hayan disfrutado, muchas gracias.